Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo a mi invitado, el analista nacional Jorge Illescas Oliva. ¿Cómo está, don Jorge? Mucho gusto. Muy bien, Ramón, encantado de saludarte, de estar en tu programa. Quiero analizar con usted varios temas, pero quiero comenzar con este tuit que ha escrito en las últimas horas en sus redes el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en una reunión que tuvo con medios de comunicación en el marco de la Cumbre de las Américas, que tiene por supuesto como sede allá Estados Unidos. Ha dicho el señor Blinken: hoy vemos que el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa, se enfrenta a profundos desafíos en nuestro hemisferio y el mundo. Desafíos que, si no se abordan, amenazarían los cimientos de nuestras democracias. ¿Cómo lo interpreta don Jorge Illescas? Sí, efectivamente, Ramón, estamos viviendo una época crucial en esta materia de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Sí. Nosotros no somos ajenos a esta situación. Aquí tenemos más de 90 periodistas asesinados durante la última década. En México hay otra cantidad gigantesca de periodistas, en Argentina, en diferentes países de la América Latina y en Europa también han habido muchos periodistas asesinados, no tanto como en América Latina, particularmente en esta región, México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Nicaragua. Pero es una crisis peligrosa por cuanto la prensa juega un papel muy importante, sobre todo la prensa libre. Es orientadora, es fomentadora de la democracia, la prensa denuncia las injusticias en el país. Si no fuese la prensa, no habrían muchos avances en las patrias nuestras. Sí. Por ejemplo, cuando llegó el fiscal de la República de Honduras, fue precisamente por toda una campaña que hizo la prensa hondureña para denunciando las arbitrariedades de lo que se llamaba la DIN y la policía, y se logró pues indudablemente un fiscal general de la República. La prensa en Honduras ha logrado muchos éxitos. Algunas veces se nos olvida a nosotros que la prensa ha jugado un papel importantísimo en la democracia. En los gobiernos militares, indudablemente hubo periodistas que estuvieron con los militares, pero la mayoría siempre estuvieron a favor de la democracia y lucharon pues por el retorno a la democracia. Lamentablemente, esta democracia como que se nos ha revertido y ahora hay muchos muertos, muchos asesinatos, mucha represión contra la libertad de prensa. Don Jorge, en el caso de Honduras, ¿quiénes son los principales amenazadores de la libertad de expresión? Bueno, eh, los enemigos de la democracia son unos. El crimen organizado definitivamente es otro amenazador. Entonces, la prensa tiene enemigos, enemigos políticos y enemigos del crimen organizado. Y lamentablemente, en los últimos tiempos en nuestro país ha habido un casamiento entre el crimen organizado y políticos, como bien nos han calificado en el exterior, no solamente en Estados Unidos, sino que también en Europa, como un narcoestado. Y si es un narcoestado, es un matrimonio entre los políticos que gobiernan y el crimen organizado en todas sus fases. Bien, don Jorge, quiero aprovechar su comparecencia aquí en el programa esta tarde, porque quiero que interpretemos lo que está pasando con la política nacional, los mensajes que nos están dando los partidos políticos desde el Congreso Nacional de la República, una bancada de Libre que se ha dividido prácticamente con otra bancada independiente que ahora será jefiada, como así se denomina, el jefe de bancada, don Jorge Calix, y vemos también en el Partido Nacional que expulsan a diputados que piensan diferente a la verticalidad que se ha mantenido este partido político, y una bancada del Partido Liberal tibia, muy tibia en sus posiciones. ¿Cómo lo califica usted, don Jorge, lo que está pasando y qué mensajes nos están mandando los políticos desde el Congreso Nacional? Quiero hacer una breve consideración. Sí. El Partido Libre, según la ciencia política, es un partido clasificado dentro de lo que se llama a partido atrápalo todo. ¿Por qué es así? Porque en ese partido convergen
una cantidad de intereses y de ideología. No es como un partido comunista que tiene una línea marxista o leninista, maoísta, etcétera. Este partido tiene una gama de corrientes internas y tiene un dueño, un partido donde no existe realmente una democracia interna ni existe un rumbo. Ya no son pocos los militantes y militantes de Libre que están señalando que su partido realmente no estaba no tenía la capacidad para gobernar. Y esto es indudablemente cierto, porque desde el principio se ha visto una cantidad de improvisaciones, un gabinete improvisado, no tenían preparado los cuadros adecuados para poder administrar, han improvisado mucha gente, ha llegado gente a los puestos que no tienen ni la menor idea, ni la mínima idea de lo que significa el cargo que ellos tienen. Y a eso se han dado también a la tarea a sacar técnicos que tienen mucha experiencia de estar, no solamente porque son nacionalistas o son liberales, no, gente que tiene muchos años de estar ahí ha sido destituida. Y una presión muy fuerte de la militancia de Libre para que sean ellos quienes gobiernen aun cuando no tienen las capacidades necesarias para desempeñarse. Y entonces esto ve una anarquía, porque el de Manuel Zelaya, que es el que controla el partido, ese partido se le ha ido de las manos hasta cierto punto. Y de manera pues que, por otro lado, la crisis del Partido Libre no está provocada por la oposición, porque como tú bien dices, no existe una verdadera oposición. El Partido Nacional anda en sus rollos, el Partido Liberal no hace oposición, el Congreso. Entonces, la oposición viene de adentro. Comenzó esa oposición instigándola don Manuel Zelaya. Al darle bandera blanca a Jorge Cáliz para que trabajara por su candidatura y también a Redondo. Entonces, al final apoya a Redondo y deja a Jorge, pues, en las condiciones que lo vemos. Él creó, adentro del Libre, se creó esa crisis. Y esa crisis no se ha superado y esa crisis más bien se va a incrementar. ¿Por qué se va a incrementar? En la medida en que se aproxime la elección de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía, en esa medida los conflictos internos en el Congreso y en cada partido van a ser muy, muy profundos. Y eso es bastante peligroso, porque algunos analistas y algunos políticos consideran que esa crisis puede ser fomentada incluso, porque de esa manera se puede llegar a una crisis de ingobernabilidad en el Congreso que nos conduzca a una constituyente, lo cual indudablemente está en la mente de don Manuel Zelaya Rosales. El compromiso que tiene don Manuel es la constituyente. Ahora, me llama la atención lo que usted está... Una coyuntura, sí, encuentra una coyuntura, indudablemente que va a lanzar una constituyente que sería una catástrofe para nuestro país. Don Jorge, me llama la atención. ¿Usted cree que va a una ingobernabilidad del Congreso Nacional de la República? Podría ir, porque fíjate que, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Jorge Cáliz puede llegar a tener solo de Libre alrededor de 18, 20 diputados, una bancadita fuerte. Los diputados que tiene Jorge están bien definidos, por un lado. Por otro lado, entonces tenemos los 43 del Partido Nacional. ¿Qué va a pasar con el Partido Nacional? Ahí anuncian también el Partido Nacional algunas destituciones más. Correcto. Tenemos 20 y 43 son 63 y 10 del Partido de Salvador son 73, más los que podrían sumarse del Partido Liberal, de repente no llegan a los 86. Y ahí vendría una crisis de no poder lograr 86 votos para elegir la Corte y para elegir la Fiscalía. Entonces ahí es donde puede venir un grado de ingobernabilidad en el poder legislativo. Y en esta escena, don Jorge, y en esta escena, ¿cómo entra don José Manuel Zelaya Rosales? Bueno, don Manuel Zelaya Rosales es el dueño del partido y él es el que maneja el partido.
Pero también hay algo que es preocupante y eso ya no es un secreto. Don Manuel Zelaya es el presidente de Honduras. Y te voy a hacer referencia a algo que yo tengo grabado, lo tengo Sí. de boca. Dice Juan Barahona, no nos equivoquemos. El presidente de la República se llama Manuel Zelaya Rosales. Le guste a quien no le guste. Entonces, al que no le guste, que se espere 4 años. Eso dice don Juan Barahona. Entonces, lo cual se ha puesto en evidencia que es cierto, porque eventos importantes que nos ha estado conduciendo es don Manuel. Y ya conocemos cómo actúa don Manuel Zelaya Rosales. Mire, voy a la pausa, don Jorge. Interesante el tema con usted aquí en el Día Político. Ya regresamos. Si va hacia una ingobernabilidad el Congreso Nacional de la República, como usted lo plantea en Día Político esta tarde, don Jorge Illescas, ¿a quién le interesa más o a quién debe interesar más la presidencia de este poder del Estado? ¿Don Luis Redondo o Jorge Cáliz? ¿Y a quién podría beneficiar esta presidencia? Es que lo que pasa, Ramón, que ahí hubo tantas irregularidades, porque realmente cuando se elige al señor Redondo, no había quórum. Lo ajustaron con algunos suplentes, porque la mayor parte de los diputados estaban allá en Zambrano. Entonces, y lo juramenta un diputado que no tiene la autoridad, la potestad para juramentar a un presidente del Congreso. De ahí que resulta que esa junta directiva, esa presidencia particularmente, sea muy cuestionada y siempre se esté señalando que es ilegítima, porque realmente no se cumplieron con las reglas que dice la Constitución de la República. Y el origen estuvo desde el principio, porque el ministro de Gobernación, cuando hizo el evento para elegir la Junta Directiva Provisional, no le dio la palabra a quienes se la estaban pidiendo y de una vez cerró el evento y entonces pues ahí comenzó también esa crisis que fue muy irregular desde el principio. Y todavía más atrás, por ejemplo, en una democracia donde existe la división de los 3 poderes del Estado, jamás en un acuerdo entre doña Xiomara, Manuel Zelaya y Salvador Narrala, debió haberse comprometido la presidencia del Congreso, porque el Ejecutivo no tiene potestad para decir quién va a ser o no va a ser el presidente del Congreso. Y en ese pacto que se hizo de la alianza, se comprometió la presidencia del Congreso, eh, independientemente del número de diputados que sacara el Partido Salvador. Ese punto no debió haber existido. Sí, realmente existe una conciencia democrática y existe esa independencia de poderes y el respeto de cada uno de los poderes. Hay un, Desde ahí comienza la crisis. Hay un irrespeto entonces, se dio un irrespeto a la democracia y a la voluntad y al poder y al valor del voto de los hondureños al negociar antes de resultados electorales la presidencia del Congreso, don Jorge. La Constitución es muy clara. La Junta Directiva del Congreso la eligen los diputados, con el procedimiento que se establece ahí, que es el ministro de Gobernación, el que convoca a la reunión y es donde se elige la Junta Directiva Provisional. Después de esa Junta Directiva viene ya la directiva en propiedad y eso es potestad exclusiva del Congreso, no del Ejecutivo. Entonces, desde ahí comienza, indudablemente, el error, la violación a la Constitución, la violación a la democracia. Y toda esta crisis, ¿quién la está creando? Fíjese, Ramón, que realmente el Partido Libre no tiene oposición. Los nacionalistas no están haciendo oposición. Los liberales no están haciendo oposición. El Partido Salvador de Honduras no hace oposición. Todo lo contrario, ha estado muy sumiso con el partido libre. Entonces, pues,
la conflictividad la ha desarrollado el propio Partido Libre. No, no es de afuera, no es la prensa, no es la empresa privada, no ha habido oposición, es adentro, internamente. Y hay algo muy importante, doña Beatriz Valle, que es una persona muy bien informada porque ha estado adentro, en las profundidades del Libre, ha estado haciendo algunos señalamientos que son dignos de tomarlos en cuenta, porque ahí se está viendo pues cómo se maneja todavía la política vernácula en nuestro país, que no es nada transparente. Y eso es lo que necesitamos los hondureños, transparentar la política. Los hondureños necesitamos un relevo generacional de todos esos políticos. Los tres partidos grandes necesitan indudablemente un relevo generacional. Y particularmente mi partido, Sí. que es un partido que tiene mucho potencial para adquirir las elecciones en el periodo siguiente, pero sí necesita una profilaxis. Don Jorge, Necesita. la diputada Maribel Espinosa, que es diputada del Partido Salvador de Honduras, ha dicho en las últimas horas, existen fuerzas perversas que quieren dividir a Libre y evitar la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Estas fuerzas perversas se pueden identificar a simple vista, don Jorge? En todo caso estarían adentro del Libre, porque la conflictividad vino de adentro, no vino de afuera, ¿verdad? Entonces los perversos están dentro del Libre, entonces de acuerdo al pensamiento que tiene la abogada Maribel. Ahora, ¿para dónde va el Congreso Nacional? ¿Va a una crisis profunda de decisiones, de gobernanza, de credibilidad? Con esto que ha pasado en Libre, Sí. ¿usted cree que se pueden unir las fuerzas de oposición con esta bancadita independiente de Libre para propósitos específicos? Habría que ver cómo va a estar la composición de esa bancadita. Cuando también doña Mariela habla de fuerzas perversas, nosotros debemos de entender que en todos los partidos, fuera de los partidos, siempre hay fuerzas perversas que quieren aprovecharse para tener magistrados, para tener diputados, para tener alcaldes. Esa es una realidad. Eso no sucede solamente en Libre, sino que sucede en todos los partidos. Vea usted, por ejemplo, cómo se infiltraron las fuerzas perversas en el Partido Nacional hasta convertirlo en un narcopartido. ¿Verdad? También en el Partido Liberal han habido infiltrados en sus momentos. Y decía un politólogo extranjero costarricense que también en Libre no hay que descartar que puedan penetrar fuerzas perversas. Las fuerzas perversas siempre están adentro y afuera de los partidos. ¿Por qué surgen estos malos espíritus en la política, don Jorge? Porque no tenemos una cultura política verdadera, no tenemos una verdadera cultura democrática. El pueblo hondureño carece totalmente de la cultura democrática. Yo voy a repetir un ejemplo que he puesto. Cuando Miguel Ángel Rodríguez en Costa Rica llegó esposado de Washington por los acusados de corrupción, yo estaba en Costa Rica y habían vallas por la izquierda y la derecha gritándole al expresidente que había puesto en mal el nombre de Costa Rica. Ese partido de este expresidente en las elecciones siguientes sacó un 3%. Fíjense usted, ese partido prácticamente ha desaparecido. Me tocó estar, por casualidad, en Nicaragua, cuando se acusaba a Arnoldo Alemán también de corrupción. Y eran multitudes, Partido Liberal de Nicaragua, diciendo que era persecución política. Y eso es lo que sucede exactamente aquí en nosotros. Aquí se acusa a un político perverso de corrupción y dice que es persecución política. Y ve usted cómo hemos llegado a tal grado que se emite un decreto de impunidad donde se le da libertad a personas que no son perseguidos políticos, sino que tienen delitos comunes.
que incluso se cometieron antes del 2009 en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Y a eso se les dieron amnistía. Bueno. Entonces, ve usted cómo la cultura política de nuestro país es muy pobre, como la cultura democrática, cómo esa conciencia del Estado de Derecho no existe, cómo no existe también la legalidad jurídica. Entonces, estamos acostumbrados nosotros a la ilegalidad, Sí. a la perversidad, ¿verdad? Esas son cosas diferentes. Okay. Un país culto, un país con una cultura democrática, como Costa Rica no suceden esas cosas, o como en Uruguay, incluso como Chile. Perfecto. Voy a la pausa, ya regreso. Día por día. Quiero concluir estos últimos minutos del programa preguntándole a usted, don Jorge Illescas, ¿qué traman estos malos espíritus? ¿Qué traman estas fuerzas oscuras en la política nacional para el país? Mire, en primer lugar, consolidar el crimen organizado en las estructuras nacionales. El crimen organizado que dejó don Juan Orlando Hernández está intacto, con pequeños golpes, pero las estructuras están penetradas por el crimen organizado, están penetrados por la gran corrupción que ha habido en el país. Usted ve que cualquier oficina del gobierno anterior que se toque, ahí hay actos de corrupción. Entonces la corrupción es generalizada, el crimen organizado es generalizado, no se está haciendo absolutamente nada para combatirlo, entonces ellos indudablemente tienen, pues, su meta de penetrar más, de consolidarse más en todas las estructuras del Estado y incluso de la empresa privada. Pues, ¿verdad? No hay, y hasta en el fútbol, hasta en los deportes. Entonces, pues, eso es una tarea permanente del crimen organizado aquí y en todas partes. Pero Sí. un gobierno organizado, un gobierno con metas, un gobierno que sabe para dónde va, combate esto. Y este es el problema que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos un gobierno que tenga un derrotero, que sepa para dónde va. Usted no sabe para dónde va la educación. Nosotros tenemos la educación 100 años atrasada. Estamos educando para el pasado, no se está haciendo nada. La salud, fíjese, 59% de los hospitales desabastecidos, no se está haciendo nada. Entonces, no hay rumbo, no hay un derrotero para dónde va. Lo único que yo puedo ver que don Manuel quiere es la constituyente, permitir la reelección y perpetuarse en el poder como Maduro, como estos dictadores que han habido en América del Sur y aquí en Centroamérica, ¿verdad? Perfecto. Eso es lo único claro que yo puedo ver. Gracias, don Jorge Illescas, analista nacional. Muy amable por atendernos aquí en Día Político de TSI. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted una feliz noche.